Era el año 2009. La moda emo empezaba en pleno apogeo y las redes sociales como Facebook, MySpace, Twitter, entre otras, empezaban a tomar más fuerza. Lo blanco y negro y la rebeldía eran parte del día a día durante este año. Esta subcultura trajo consigo a muchos adolescentes que expresaban sus pensamientos más oscuros, llenos de frustraciones o problemas emocionales. Hoy vamos a ver el caso de un adolescente que le quitó la vida a una niña de 9 años solamente por la curiosidad de querer saber qué se siente quitarle la vida a alguien. Su nombre es Alyssa Dailene Bustamante, hija de César Bustamante y de Michelle Bustamante. Nació el 28 de enero de 1994 en Cole, Missouri. Tuvo una infancia muy complicada. Sus padres eran unos adolescentes problemáticos. Su madre Michelle tenía antecedentes de abuso con drogas y alcohol, y la abandonó cuando era pequeña, mientras César, su padre, estaba cumpliendo una condena por agresión. Es por esto que sus abuelos, Gary y Karen Brooke, quienes eran mormones y estrictos, toman la custodia de ella junto con sus 3 hermanos menores. Para poder cubrir el vacío emocional de Alyssa, su abuela la llevaba a misa, pero eso parecía no servir porque al parecer tenía muy marcada esta situación, a tal punto que ella no podía comprender por qué no podría cubrir ese sentimiento de abandono. Durante su adolescencia, Alyssa posteaba en las redes sociales fotos de ella posando con los labios rojos como si fuese sangre, los ojos delineados de forma extravagante y mostraba los dientes con frecuencia como una forma de enseñar su agresividad. De esta forma, se podía ver que pasaba por un estado de inestabilidad emocional. Esta sombría imagen era la que le gustaba reflejar a los demás, e incluso llegó a autolesionarse los brazos con hojas de afeitar, y en una ocasión durante el año 2007 tuvieron que llevarla de emergencia porque se había grabado la palabra odio en el abdomen y había tomado una dosis del fármaco Tylenol. No era la primera vez que ella presentaba esta clase de comportamientos, así que para poder ayudarla, sus abuelos fueron en búsqueda de ayuda con un psiquiatra, que le recetó un antidepresivo llamado Prozac, pero pese a ello, la situación no cambiaba. El diagnóstico de Alyssa era depresión y bipolaridad, en específico bipolaridad 1, donde vemos que de una extrema euforia pasa a una absoluta apatía. Además también se toman en cuenta sus extremos ataques de violencia. Como otro antecedente, Alyssa también contaba con un canal de YouTube que tenía como nombre Okamikage, traducida como sombra de lobo en japonés, donde en la descripción de su canal puso "me gusta cortarme y matar gente", o en sus redes sociales reafirmaba que no estaba loca, solo enfadada. En una ocasión expuso a sus hermanos menores, de 9 años, en un video llamado Idiotas electrocutados por una cerca eléctrica, donde los incitaba a tocar este objeto peligroso con sus manos y cuando llegan a hacerlo, caen al piso con mucho dolor, pero ella en vez de ayudarlos, atrás de la cámara se escucha su sombría risa como si estuviese disfrutando del momento. En la descripción del clip colocó lo siguiente: "Acá es donde todo se va a poner bueno, esto es cuando mis hermanos terminan heridos". También su poca tolerancia hacia la frustración hacía que constantemente pelee con sus familiares, compañeros de clase y profesores. Su ira la llevó incluso a quemarse con cigarrillos y le gustaba exhibirlos sin vergüenza alguna. Sin que los demás se dieran cuenta, algo estaba por suceder. El monstruo interno de Alyssa crecía constantemente, pero pasaba por desapercibido a la vista de los adultos. Cuando Alyssa cumplió 15 años, el odio que emanaba en ella era absoluto. Carecía de empatía y no tenía control sobre sus pensamientos violentos. En algunas ocasiones le mencionaba a sus compañeros el deseo de saber qué se sentiría matar a alguien. Muchos de ellos no le prestaban atención o pensaban que estaban jugando. Una de sus amigas, Jennifer Meyer, dijo: "Estábamos en una fiesta y ella me llevó a un lugar apartado y me dijo: ¿sabes? Me gustaría saber cómo se siente matar a alguien". Yo creí que pasaba enojada con algunos de sus amigos, pero era extraño. Lógicamente yo no podía pensar que una de mis amigas podía asesinar a alguien. Con esto podemos confirmar que la sed de sangre de Alyssa estaba aumentando y ya estaba manifestando a través de palabras, pero nadie se imaginó que lo peor estaba por pasar. Era 21 de octubre del 2009. Tocaron la puerta de la familia Olten. Era Emma,
de 6 años, y hermana menor de Alyssa, quien fue a preguntarle a Patricia Price si su hija Elizabeth, de 9 años, quien estaba jugando y cantando junto a sus hermanos para una obra del colegio, si podía salir a jugar. La familia Bustamante vivía a unas cuantas cuadras de esa casa, que estaba rodeada de casas, jardines y árboles. Era un lugar muy tranquilo. Patty dudó porque ya era casi de noche y estaban por cenar, pero cedió y le dio permiso a Elizabeth para poder salir a jugar con la condición de que llevase su celular. Hay que recalcar que la pequeña de 9 años era muy obediente, le tenía miedo al bosque y a la oscuridad, cosa que la obligaba a dormir con la luz prendida. Entonces, las niñas salieron felices de casa para poder ir a jugar por ahí. A las 6:30 de la tarde, Patty, al ver que Elizabeth no regresaba, empezó a preocuparse. La llamó por teléfono, pero esta no contestaba las llamadas. Salió a buscarla a la casa de Emma, pero la abuela de Emma dijo que no la había visto durante todo el día. Entonces la madre siguió insistiendo con las llamadas, pero no había respuesta alguna. A las 7:30 de la noche, llamó a los policías para poder denunciar la desaparición de Elizabeth, y estos llegaron a los 15 minutos. Estos preguntaron en casas vecinas, pero las respuestas eran nulas. A las 11 de la noche llegaron los bomberos, investigadores y voluntarios, quienes llegaron a rastrear el teléfono de la niña y lo ubicaron en el bosque frondoso. Hay que recordar que Elizabeth le tenía miedo a este, así que las sospechas empezaron a agrandarse. Para esto acudieron el FBI, perros adiestrados y buzos para poder dar con la ubicación de la menor, pero mientras más pasaba el tiempo, empezaba a acabarse la batería del móvil, y también empezaron las teorías de que pudo haber sido secuestrada por un pedófilo. Mientras se encontraban en plena investigación en el bosque, encontraron un extraño pozo que parecía una tumba. Ese pozo tenía la medida como para que pudiese entrar ahí un niño. Luego acudieron a interrogar a Emma, que con sus 6 años no podía aportar mucho. Solo repetía que Elizabeth había ido a su casa a las 6:15 de la tarde. Ante tantas preguntas, hizo un comentario que dio un poco más de información sobre el asunto, y es que ella había caído en un arbusto con muchas espinas, y empezó a llorar. Aquí es donde llama por ayuda a través de gritos a su media hermana mayor de 15 años, Alyssa Bustamante. La policía averiguó que el jueves 22 de octubre había faltado a la escuela. Fueron a interrogarla, y para eso ellos vieron que tenía una forma tranquila, segura de sí misma y colaborativa, pero aprovecharon para preguntarle sobre el pozo que se encontraba en el bosque, y Alyssa sin titubeos reconoció que a ella le gustaba cavar tumbas. La policía luego pidió una orden judicial para poder investigar la casa de Alyssa, donde pudieron encontrar varias cosas muy perturbadoras en su habitación. Habían textos que parecían haber sido escritos con sangre que decían: "Me corto para hacer físico lo que tengo por dentro. Me corto para ver sangre porque me gusta". También encontraron una imagen que decía Emma, pero estaba pintada con color rojo. En estos muros también había pegado algunas de las cartas que le había enviado su padre, pero lo más grotesco que hallaron fue su diario. En la parte final de este había un borroneo que con mucho esfuerzo los investigadores pudieron descifrar las palabras garganta y cortar. Este diario lo llevaron a los peritos calígrafos para que pudiesen descubrir el contenido completo del texto, mientras que iban a interrogar a una más nerviosa e insegura Alyssa. La primera versión que dijo fue que Elizabeth accidentalmente se había golpeado la cabeza, pero para esto le había mencionado que en su diario encontraron las palabras mencionadas. Entonces el policía la mira directamente a los ojos y le pregunta: "Si encontramos el cuerpo de ella, ¿tendría el cuello cortado?". A lo que Alyssa responde con un frío sí. Cuando los forenses regresaron el diario, descubrieron que este decía: "Acabo de matar a alguien, los he estrangulado y cortado la garganta y apuñalado. Ahora están muertos. No sé qué se siente en este momento. Es increíble. Tan pronto como lo hice tuve un sentimiento de no puedo hacer esto, que era bastante agradable. Ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Me tengo que ir a la iglesia ahora. Ja 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 ja". Luego de escribir esto se fue a la iglesia local. Luego Alyssa llevó a la policía a la tumba donde se encontraba el cuerpo de Elizabeth en medio del bosque, cuando le dieron un viernes de día libre en la escuela. Ella ya sabía quién iba a ser su víctima, su vecina Elizabeth Ogden, de 9 años de edad.
La conocía muy bien y sabía lo temerosa y dominable que podía ser. Así es como le pide a Emma que la busque para jugar y que la lleve a la casa de los Bustamante. Luego de esto van juntas al bosque y en una parte Alyssa le pide a Emma que se vaya y así se queda sola con Elizabeth. Cuando esto sucede, caminan un poco más y Alyssa le da un golpe brutal en la cabeza cuando estaba desprevenida, pero no perdió la conciencia. Alyssa se sentó encima de ella para inmovilizarla. Luego la ahorcó hasta que perdió el conocimiento. Después de esto, sacó una navaja y la apuñaló en el pecho 8 veces para asegurarse de que estuviera muerta. Le cortó las muñecas y el cuello de lado a lado. Luego arrastró el cuerpo y lo lanzó a uno de los pozos que había cavado. Ese mismo día que encontraron el cadáver, Alyssa fue arrestada. Algo que no entendieron fue porque ella había escrito en su diario en plural. Algo que teorizan es que planeaba matar a uno de sus hermanos o a otra persona. El 28 de octubre del 2009, Elizabeth fue enterrada como una princesa de cuentos donde todos acudieron vestidos de color rosa, que era su color favorito, y el ataúd fue llevado en un carruaje, mientras que Alyssa fue juzgada como una adulta. Primero, pese a todas las pruebas, se declaró inocente, pero el 18 de noviembre del 2009, el juez declaró que la iban a juzgar como una adulta por la brutalidad de su crimen. Al saber esto, cambió su declaración para evitar la pena de muerte, aunque es algo curioso, porque tuvieron que ponerla bajo vigilancia ya que temían a que se suicidase. Durante el juicio respondía con tal frialdad cuando tuvo que decir que había golpeado y estrangulado a Elizabeth, y respondió solo con un sí cuando le dijeron si también le había cortado las muñecas y el cuello. Durante el juicio, los psicólogos mencionaron su condición psicológica, ya que sufría de depresión e inestabilidad emocional. Con eso sus abogados buscaban una reducción de su pena. También le pidió disculpas a los padres y hermanos de la víctima, con tal de conmover al juez y a los jurados. Lo que dijo fue: sé que las palabras nunca serán suficientes, nunca van a poder describir lo horrible que me siento por todo esto. Si pudiera dar mi vida para traer de vuelta la de ella, lo haría. Lo siento. La madre de Elizabeth sostuvo que Alyssa era un monstruo diabólico. En resumen, Alyssa no conmovió a nadie. El 8 de febrero del 2012 fue condenada a prisión perpetua por homicidio en segundo grado, con posibilidad de libertad condicional una vez cumplidos los 35 años y 5 meses tras las rejas. Esto recién podría pedirlo en 2044. Para entonces, Alyssa habría cumplido 50 años. Algunos expertos creen que podría conseguir la libertad anticipadamente debido a que era menor de edad cuando cometió el asesinato. En su vida carcelaria, Alyssa no ha mostrado ningún arrepentimiento por lo que hizo, y es considerada una presa peligrosa. Se negó a recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico, que asegura que es una persona normal. En 2017, la madre de Elizabeth habría llegado a un acuerdo para que la convicta le pague $5 millones. No se sabe de dónde sacaría Alyssa semejante suma. Varias veces los abogados de Alyssa apelaron la condena. En 2021, el abogado que la representa, Gary Brotherton, pidió al juez que anulara la declaración de culpabilidad. No tuvo éxito. La familia de Olten teme que algún día alguien en la justicia cambie de opinión y Alyssa quede en libertad. Todavía es demasiado joven y nada parece indicar que su mente haya mejorado. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video para poder hacer más contenido. Es gratis. Nos vemos.